Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima controversia y que, sinceramente, me ha dejado pensando mucho: el escándalo, las acusaciones y, sobre todo, lo que se esconde detrás de las falsas acusaciones contra la talentosísima Ander Zell. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desentrañar los misterios, las posibles motivaciones y a analizar qué hay de verdad y qué no en este torbellino de rumores y especulaciones. Para los que no la conozcan, Ander Zell es una actriz turca de renombre internacional, famosa por su carisma, su talento y, por supuesto, su belleza. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, el éxito viene acompañado de sombras, y en el caso de Ande, esas sombras han tomado la forma de acusaciones, de rumores malintencionados y de lo que parece ser, en muchos casos, una campaña de desprestigio. Antes de adentrarnos en los detalles, quiero dejar algo bien claro: este vídeo no es una defensa ciega a Ande. Mi intención es analizar, desde una perspectiva crítica y objetiva, lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y, sobre todo, lo que se está tratando de ocultar. Vamos a desmenuzar las acusaciones, a investigar las fuentes y a tratar de llegar a la verdad. Así que, si te interesa el mundo de las series turcas, si sigues la carrera de Ander Zell y, sobre todo, si te gusta desenmascarar los chismes y las verdades a medias, este es el vídeo para ti. Y por favor, antes de que comencemos, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, comencemos. Lo primero que debemos entender es el contexto. ¿Por qué Ander Zell? ¿Por qué ella se ha convertido en blanco de estas acusaciones? Bueno, como mencioné, Ande es una figura muy popular. Su éxito, su belleza y su influencia la han convertido en un blanco fácil para la especulación. En el mundo del espectáculo, la envidia y los celos suelen ser ingredientes importantes en la receta de los rumores. Además, la prensa del corazón, especialmente en Turquía, es conocida por ser implacable y a veces poco ética. Ahora, ¿qué tipo de acusaciones han recaído sobre Ande? Hemos escuchado de todo. Desde rumores sobre su vida personal, pasando por acusaciones de supuestos comportamientos poco profesionales en el set, hasta especulaciones sobre su relación con otros actores y actrices. Hemos visto titulares sensacionalistas, análisis superficiales y, en definitiva, una gran cantidad de información que, en muchos casos, carece de pruebas y de fundamento. Uno de los aspectos más preocupantes de estas acusaciones es su carácter difamatorio. Muchas de las cosas que se han dicho sobre Ande han sido diseñadas para dañar su imagen, su reputación y, por supuesto, su carrera. Esto es especialmente preocupante porque, en el mundo del entretenimiento, una mala reputación puede ser catastrófica. Puede significar la pérdida de contratos, el rechazo de proyectos y, en última instancia, el fin de una carrera prometedora. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tanta saña? ¿Qué intereses se esconden detrás de estas acusaciones? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Una de las posibles explicaciones es la competencia. El mundo del entretenimiento es un ambiente muy competitivo y Ande, con su éxito y su popularidad, se ha convertido en un objetivo para otras actrices, actores y sus respectivos equipos. Otra posible explicación es la manipulación mediática. Algunos medios de comunicación, especialmente aquellos que dependen del sensacionalismo para atraer audiencia, podrían estar utilizando las falsas acusaciones para generar clics, ventas y, en definitiva, beneficios económicos. Esto se traduce en titulares llamativos, en entrevistas manipuladas y en una cobertura mediática sesgada que distorsiona la realidad. También existe la posibilidad de que haya intereses económicos en juego. Ande, al ser una figura pública muy influyente, es también una marca. Sus contratos de publicidad, sus patrocinios y sus proyectos generan mucho dinero. Es posible que algunas personas o empresas estén interesadas en socavar su imagen para beneficiarse económicamente de ello. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como espectadores, como fans de Ande, ante esta situación? Lo primero y más importante es ser críticos con la información que consumimos. No podemos creer ciegamente todo lo que leemos en Internet o vemos en la televisión. Debemos cuestionar las fuentes, analizar la información y tratar de discernir la verdad de la mentira. En segundo lugar, podemos apoyar a Ande. ¿Cómo?
mostrando nuestro cariño y respeto en las redes sociales, defendiéndola de los ataques y compartiendo información veraz y precisa sobre su carrera y su vida personal. Hemos también exigir a los medios de comunicación que sean más responsables y que no se dediquen a difundir rumores y falsas acusaciones. En tercer lugar, es importante fomentar una cultura de respeto y empatía. Debemos ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras y nuestras acciones en la vida de las personas. Debemos evitar los juicios rápidos, las críticas destructivas y los comentarios malintencionados. Debemos recordar que Ande es una persona, con sentimientos y con una vida personal que merece ser respetada. Ahora vamos a analizar algunas de las acusaciones más recurrentes que se han hecho contra Ande. Hemos escuchado rumores sobre su supuesta arrogancia, sobre su falta de profesionalismo en el set, sobre su relación con otros actores, y sobre su supuesta adicción a las cirugías estéticas. En cuanto a la arrogancia, es importante recordar que el éxito y la fama pueden cambiar a las personas. Es posible que Ande, al ser una figura tan popular, haya desarrollado una actitud más distante o reservada. Sin embargo, esto no significa necesariamente que sea arrogante. Puede ser simplemente una forma de proteger su privacidad y de lidiar con la presión mediática. En cuanto a la falta de profesionalismo, es fundamental analizar las pruebas. ¿Dónde están las pruebas de que Ande no es profesional? ¿Quiénes son las fuentes de estas acusaciones? ¿Son confiables? Es importante recordar que en muchos casos, las acusaciones de falta de profesionalismo pueden ser simplemente el resultado de conflictos en el set, de diferencias creativas o de malentendidos. En cuanto a las relaciones personales, es importante respetar la privacidad de Ande. Es su vida personal, y nadie tiene derecho a opinar sobre ella ni a cuestionar sus decisiones. Los rumores sobre sus relaciones con otros actores suelen ser muy comunes en el mundo del espectáculo, pero en la mayoría de los casos, son simplemente especulaciones sin fundamento. Finalmente, en cuanto a las cirugías estéticas, es importante respetar las decisiones personales de Ande. Cada persona tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo. Además, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la presión por mantener una imagen perfecta es muy fuerte. Ande puede haber recurrido a las cirugías estéticas por diversas razones, pero eso no es algo que deba ser motivo de crítica o de juicio. En resumen, las acusaciones contra Ande Ercel son diversas, pero en muchos casos, carecen de fundamento y parecen estar motivadas por la envidia, la manipulación mediática y los intereses económicos. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos, apoyar a Ande y fomentar una cultura de respeto y empatía. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y que les haya ayudado a comprender mejor lo que se esconde detrás de las falsas acusaciones contra Ande Ercel. Como pudimos ver, la verdad es mucho más compleja de lo que los titulares nos quieren hacer creer. Resumiendo, hemos explorado el contexto, las posibles motivaciones y las acusaciones más comunes contra Ande. Hemos analizado la importancia de ser críticos con la información y de apoyar a Ande, respetando su privacidad. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más que debamos saber? ¿Tienen alguna pregunta? Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.